Cheetah versus Cobra. Hablemos ahora de cómo el Cobra se convirtió en el gigante que fue antes de pasar al Cheetah. El Cobra fue otra creación de Carroll Shelby, que surgió de la unión entre el chasis del coche británico AC Ace y el motor V8 de Ford. Primero fue el Cobra 289, que se fabricó para rendir unos 270 caballos. Aún así, no era suficiente para Shelby. Había mucha diversión e innovación en el 427 Cobra, que venía equipado con unos salvajes 425 caballos de vapor. El tiempo de aceleración de 0 a 60 bajaba a 3.8 segundos. Eso es una locura. Sobre todo si lo comparamos con la velocidad de la ciudad a principios de los 60. Podía pasar de 0 a 60 en 4.6 segundos, alcanzar una velocidad máxima de 165 millas por hora, y pasar el cuarto de milla en 12.4 segundos. Este coche era un imbatible en circuito o carretera. Los Cobra de Shelby no solo son rápidos, también son máquinas de conducción agresiva. Con una suspensión totalmente independiente, una estructura rígida y neumáticos de casi 30 pulgadas de ancho, era posible abordar y mantener curvas a alta velocidad durante muchos minutos. Por eso corrieron como locos por las carreras GT de la FIA. Además de popularizar el circuito de carreras de coches deportivos de Estados Unidos, la SCCA. Eran pequeños, maniobrables y conducidos por el puro muscle de América. En realidad, como cualquier rey de la selva, el Cobra tenía rivales. No es de extrañar que Bill Thomas, un brillante ingeniero y constructor de coches de carreras que se había curtido modificando Corvettes para Chevrolet, entrara en escena. Cuando Thomas observó la superioridad del Cobra en la pista, comprendió que no tenía elección. Debía probar algo totalmente diferente si quería tener alguna oportunidad contra Shelby. Así nació en 1964 el Cheetah, un nombre tan apetitoso como el propio coche. Los fabricantes de la época no solo mejoraron los deportivos anteriores, sino que los revolucionaron. El siguiente deportivo iba a ser el Cheetah, más ligero que el Cobra y aerodinámico e incluso más potente que este. Esta es la receta. Empezaron con un motor Chevrolet 327 V8 de bloque pequeño, capaz de producir entre 375 y 520 caballos, dependiendo de la configuración. Ahora coloque ese motor en un coche que pesa solo 1500 libras. Eso es 700 libras más ligero que un Cobra. La relación potencia-peso del Cheetah era absolutamente demencial. El motor del Cheetah estaba montado tan atrás en el chasis que el conductor estaba prácticamente sentado en el eje trasero. Esto permitía una disposición delantera media del motor que contribuía a las características únicas de manejo del coche. También daba al Cheetah un aspecto salvaje, una carrocería curvilínea y ultra baja con una postura agresiva, casi reptiliana. Además, la carrocería estaba fabricada en aluminio, lo que contribuía a su estrategia de ahorro de peso. Muy bien, vamos a desglosar los números que hicieron del Cheetah un potencial asesino del Cobra. Con ese V8 de bloque pequeño, el Cheetah era ligeramente más rápido que el Cobra 427, pero donde el Cheetah realmente brillaba era en el extremo superior. Podía alcanzar unas fulgurantes 215 millas por hora, superando con creces las 165 millas por hora del Cobra. ¿Y el cuarto de milla? El Cheetah podía completarlo en solo 11 segundos. Eso es más rápido que casi cualquier cosa en la carretera o pista en ese momento. Este coche no solo era rápido en la salida, era un cohete en línea recta. Pero aquí está la cosa, no se trataba solo de la potencia. La carrocería del Cheetah fue diseñada pensando en la aerodinámica. Su forma resbaladiza y baja y sus voladizos cortos le daban menos resistencia que el Cobra, lo que significaba mayores velocidades máximas en rectas largas. Sobre el papel tenía los ingredientes de un verdadero Shelby Slayer. Con cifras así, ¿crees que el Cheetah tenía lo que hacía falta para destronar al Cobra? Deja tu opinión en los comentarios, y ya que estás aquí, dale al botón de me gusta si te gusta este enfrentamiento de dos íconos americanos. Hablemos ahora del diseño del Cheetah, porque, hombre, era salvaje. Con esa distancia entre ejes súper corta, el conductor se sentaba prácticamente en la parte trasera del coche, lo que daba lugar a una posición de conducción única, casi estrecha. Parecía un coche de carreras del futuro, muy adelantado a su tiempo, pero ese diseño radical conllevaba serios retos, sobre todo en el apartado de conducción. La distancia entre ejes ultracorta y la distribución del peso en la parte trasera hacían que el Cheetah fuera difícil de conducir, especialmente a altas velocidades. No era tan firme en las curvas como el Cobra, que tenía un chasis más largo y estable.
Los conductores del Cobra sabían que podían forzar sus coches en las curvas con confianza. El Cheetah, por otro lado, era inestable y requería grandes habilidades de conducción para manejarlo. Destacaba en circuitos largos y rectos con pocas curvas, pero en cuanto llegabas a una sección técnica, el Cheetah podía escaparse de ti. Luego estaba el problema del calor. Con el motor tan cerca del conductor y el espacio limitado de la cabina, no era raro que las temperaturas en el interior del Cheetah se dispararan durante las carreras. Los pilotos se asaban dentro de estos coches. Incluso a veces sufrían agotamiento por calor durante las carreras más largas. Uno de los aspectos más peculiares del diseño del Cheetah era la posición de conducción. Con el motor tan atrás, el conductor se sentaba inusualmente lejos de la parte trasera del coche, casi sobre el eje trasero. Esto daba al Cheetah una silueta distintiva y ayudaba a distribuir el peso, pero tenía un inconveniente: la visibilidad. Los conductores del Cheetah tenían una visión muy limitada de la carretera, y la línea del techo en forma de burbuja no ayudaba. La pronunciada inclinación del parabrisas delantero, combinada con la estrechez del habitáculo, hacían que conducir al Cheetah fuera como pilotear un avión a baja altura. Este no era un problema en las rectas, pero sí en las curvas cerradas. Los conductores se encontraban con dificultades para ver sus trazadas. Conducir el Cheetah era un reto tan físico que requería agallas. ¿El Cheetah y el Cobra se han enfrentado alguna vez? Técnicamente sí, pero no es tan frecuente como podría pensarse. El Cheetah fue otro coche desarrollado para competir en la clase GT de la FIA, mientras que el Cobra competía en ella. Sin embargo, la fiabilidad también jugó un papel importante, lo que provocó un bajo rendimiento del Cheetah. De todos los Cheetah que se fabricaron, solo se construyeron 19 unidades, pero la mayoría de ellas nunca llegaron a alcanzar todo su potencial debido a problemas mecánicos. Incluso en algunas carreras de la SCCA, el Cheetah consiguió victorias y podios, proporcionando destellos de lo que podría ser. Los Cobras de Shelby, sin embargo, por muchas razones, eran más fiables con un chasis mejor puesto a punto, y cuando se trataba de carreras de resistencia, generalmente salían victoriosos. Sin embargo, en su momento podía correr delante de los Cobras, sobre todo cuando volaba en línea recta en las pistas de aceleración. Era el hot hatch definitivo. Su velocidad punta era tan superior que, si podía evitar meterse en problemas, sería imbatible en las circunstancias adecuadas. En ese caso, ¿por qué no se convirtió en un tema histórico el asesino de la Cobra? Es una combinación de mala suerte, eso está claro. El mayor golpe lo recibió cuando la fábrica sufrió un incendio que calcinó varios de los chasis del Cheetah y la mayor parte del utillaje y equipamiento de Bill Thomas. Esto supuso un duro golpe para la pequeña empresa que Thomas había creado y nunca volvió a recuperarse. Otro factor fue la dinámica cambiante de las reglas de competición que entraron en vigor durante ese tiempo. Los deportes de motor, especialmente la categoría GT, se vieron afectados cuando, en 1965, la FIA modificó las normas de homologación para exigir que los fabricantes produjeran al menos 100 coches. El Cheetah nunca se acercó a esa cifra y en la práctica destruyó su propia posibilidad de competir de forma significativa. Y por último, pero no menos importante, surgió la cuestión del apoyo. Mientras Shelby contaba con el apoyo de Ford, Thomas empezó con muchos menos medios a su disposición. Chevrolet ofreció motores, pero no proporcionó todo el apoyo de fábrica que podría haber llevado al Cheetah al siguiente nivel. Aunque la vida de Bill Thomas Cheetah fue muy corta, ha dejado un gran impacto en la sociedad. Rápidamente se convirtió en un símbolo de la pasión automovilística y a día de hoy se siguen fabricando versiones de esta genial creación. Los Cheetah se han vendido y coleccionado por mucho dinero, ya que el coche se sigue utilizando con frecuencia en competiciones de carreras de la época. Aunque quizá no llegó a ocupar el trono automovilístico del Cobra, la historia del Cheetah es quizá una de las más apasionantes de lo que podría haber sido jamás antes surgida del mundo del automovilismo. En la cultura pop, el Cheetah aparece a veces en videojuegos, modelos de juguete y como figura en programas de coches. Representa esa actitud pionera, loca y desquiciada de los estadounidenses. Alocada, innovadora y salvaje. ¿Qué opinas? ¿Era el Cheetah el Cobra Killer definitivo que nunca entró en acción o simplemente era demasiado extraño para existir? Déjanos saber en los comentarios. Y si disfrutas con estas leyendas desconocidas del automovilismo, no tienes más que pulsar el botón de suscripción para seguir con nosotros mientras te traemos muchas más descripciones detalladas de la historia automotriz. Gracias por vernos, hasta la próxima.